La reacción del texto constitucional fue la salida política que encontró Chile para apaciguar las violentas protestas que estallaron el 18 de octubre de 2019, el reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual. En un acuerdo entre el entonces gobierno conservador de Sebastián Piñera y la mayoría de los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, se convocó un primer referéndum que tuvo lugar en octubre de 2020 para decidir sobre la pertenencia de redactar o no una nueva constitución. Luego, en mayo de 2021, eligieron los integrantes de la Convención Constitucional, que se instaló el 4 de julio. La nueva constitución concita el debate entre quienes quieren proteger el modelo económico orientado hacia el mercado que apuntaló décadas de crecimiento en Chile y quienes buscan un nivel socialmente más inclusivo. Estos son los principales cambios en comparación con la constitución de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La mayor participación democrática fue una de las principales exigencias durante las protestas que iniciaron en octubre de 2019. El texto constitucional cuenta con un capítulo sobre participación democrática. Recuerda a Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho y profesora titular de Teoría Política y Constitucional y Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, durante una webinar del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. La democracia es un tipo de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo, por y para el pueblo. Se materializa por medio de mecanismos de representación política y participación ciudadana, indica la Comisión Constitucional en su sitio web. La propuesta de constitución consagra principios como la transparencia, la igualdad, la libertad de pensamiento y de expresión, el respeto a la libertad, los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho al voto libre, igualitario, secreto y universal e informado. Por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, incluye cláusulas de consulta previa, lo que puede resultar problemático, advierte David Landau, decano asociado de programas internacionales y profesor de Derecho de la Florida State University, FLU, durante el mismo webinar. Sin embargo, señala que el Congreso y otros actores políticos en Chile pueden resolverlos. La nueva propuesta de constitución reconoce que Chile es un único país indivisible y al que pertenecen todos y todas los ciudadanos chilenos. Establece como principios básicos la igualdad sustantiva y no discriminación, la inclusión social y la integración. El proyecto consagra por primera vez un reconocimiento de los grupos históricamente excluidos en Chile, como las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas de los pueblos y naciones indígenas, personas con discapacidad, personas de las diversidades y de ciencias sexogenéricas, entre otras. Uno de los puntos más criticados de la Constitución fue el reconocimiento de Chile como una nación plurinacional. Algunos sectores consideran que se fue muy lejos así con el reconocimiento de los pueblos y es aún una división social. La propuesta constitucional establece que el Poder Ejecutivo será en manos de la Presidenta o Presidente de la República y el Poder Legislativo será conformado por el Congreso de Diputadas y Diputados y la nueva Cámara de Regiones, que sustituirá al actual Senado. Para algunos sectores de la derecha, este cambio provoca un desbalance en el sistema de pesos y contrapesos y otorga un peso en medio del poder presidencial, lo que puede facilitar. Landau indica que esos señalamientos no tienen sentido. Recordó que el problema en Venezuela no fue el texto en sí, sino el contexto de hiperconcentración del poder que se vivía al momento de redactar la Constitución de 1990. Chile cuenta con un sistema político mucho más plural que el de Venezuela a finales de la década del 90 y a inicios de la década de los 2000, asegura el profesor de la FLU. También se contempla las entidades territoriales, los sistemas de justicia y los órganos autónomos constitucionales, entre otras importantes instituciones. Entre ellos está la creación de la nueva Corte Constitucional para sustituir al actual Tribunal Constitucional. La nueva Corte Constitucional estará compuesta por 11 miembros, 4 elegidos por el Congreso de los Diputados y Diputadas, 3 nominados por el Presidente de la República y 4 integrantes escogidos por el nuevo Consejo de la Justicia. Estos últimos 4 se calificarán para el cargo a través de un concurso público. Este nuevo órgano resolverá los conflictos de competencia entre el Congreso y la Cámara, o ambos y el Presidente de la República, principalmente en conocer y dar resolución a la inaplicabilidad de preceptos legales, constitucionalidad de alguna norma entre estatutos regionales, de autonomías territoriales indígenas o de cualquier otra entidad territorial. La propuesta, considerando estándares internacionales de derechos humanos, ha consagrado derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esenciales para asegurar y garantizar las condiciones para vivir con dignidad. Asimismo, ha establecido un amplio catálogo de derechos civiles y políticos. Para algunos críticos provenientes de la derecha partidista, la Constitución establece derechos en demasía. Sin embargo, Roberto Varghela, profesor de Teoría Constitucional y Filosofía Política en la Universidad Torcuato y Itela, señala que la Constitución hacía bien en señalar nuevos derechos, ya que esto facilitará el trabajo de jueces que no podrán bloquear el ejercicio de varios derechos con el argumento de que no sean escritos en la Constitución. Para Varghela, quien ha sido autor de importantes libros sobre derecho constitucional en América Latina, el problema no es la cantidad de derechos consagrados en la Constitución, sino la carencia de instituciones y mecanismos que permitan su pleno cumplimiento. La revista The Economist recomendó en un editorial que los chilenos deberían votar contra el proyecto constitucional, ya que es un desastre progresista y fiscalmente responsable.
algo con lo que Gargela está en total desacuerdo. El mayor riesgo es que no se implementen los derechos, cosa que pasa muy seguido en América Latina, no que desfinancie el Estado, aseguró también el profesor de la Universidad Autónoma de Buenos Aires. La Convención Constitucional asegura que la convivencia democrática se sustenta en el respeto a las libertades individuales y colectivas, por lo que el proyecto de Constitución consagra libertad de religión, pensamiento, expresión, enseñanza y libertad de emprender y desarrollar actividades económicas, entre otras. Diversas normas que garantizan el derecho de las mujeres, niñas jóvenes, diversidades y disidencias sexuales y de género se incorporan al borrador de la nueva Constitución. La inclusión de la paridad y perspectiva de género en el texto constitucional resulta crucial para garantizar la igualdad y no discriminación de las actuales y futuras generaciones, en una constitución que incluye mucho de las propuestas del movimiento feminista chileno, asegura Miriam Enríquez, profesora de la Universidad Alberto Hurtado. Uno de los artículos proclama la democracia paritaria. También inscribe explícitamente la mención de interrupción voluntaria del embarazo en su norma constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos. En el artículo 17 de la Constitución propuesta para reemplazar la actual, afirma que el Estado garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación. Será con enfoque de género, inclusión y pertenencia cultural, así como acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridas para ello, asegurando a todas las mujeres las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. La norma no establece un plazo, lo que ha llevado a la campaña por rechazo a la nueva constitución a afirmar que permitirá el aborto libre hasta los 9 meses. Pero es completamente falso que hayamos aprobado el aborto sin límite de tiempo o hasta el día antes de nacer, dijo AFP Factual Yanni Meneses, constituyente y coordinadora de la Comisión de Derechos Fundamentales. Si se aprueba la Constitución en septiembre, Chile sería uno de los primeros países en el mundo en incluir el aborto en la Constitución, a la par de Francia. La propuesta de una nueva constitución reconoce que estamos frente a una crisis climática y ecológica de la cual debemos hacernos cargo. Por primera vez se consagran los derechos de la naturaleza, el deber especial de custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales y contempla un catálogo de derechos humanos ambientales, como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Se reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, lo que también es una novedad incluso en la antropología, que se lo considera la protección de la dignidad humana para otorgar derechos. Señala Alejandra Ovalle, profesora del Departamento de Derecho Público y directora del Foro Constitucional UC de la Universidad Católica de Chile. La propuesta constitucional señala que Chile será un estado regional que deberá velar por la implementación de políticas públicas pertinentes a las necesidades territoriales, adecuadas a las diversas realidades locales. Se conserva el carácter único e indivisible del Estado de Chile, junto al reconocimiento de territorios especiales y la organización en regiones y comunas autónomas. Esta propuesta consagra que el poder político se instituya a nivel territorial a través de instituciones y autoridades encargadas de los gobiernos comunales y regionales. La nueva constitución reconoce los desafíos que traen los avances de la ciencia y la tecnología e incorpora algunas normas como el derecho a la participación política digital, la información, al conocimiento, a la educación y conectividad digital y la protección de los datos personales. La propuesta de una nueva constitución establece principios, objetivos y regulaciones bajo las cuales el Estado participará de la economía del país. Asimismo aborda aspectos de la recaudación fiscal. El Estado asumirá un rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. En ese pilar también se define el rol del Banco Central y los derechos de los consumidores. El plebiscito constitucional de salida, la instancia en la que los ciudadanos deberán enfrentarse a una papeleta para votar apruebo o rechazo al texto propuesto por la constituyente, se celebrará el domingo 4 de septiembre de 2022. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.